Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy eh, les presento esta hermosa planta que es una gazania. Esta planta es originaria de Sudáfrica y necesita exposición completa al sol, por lo que en climas cálidos pues va a florecer todo el año. Por ejemplo, aquí donde yo vivo pues hay verano e invierno, son las estaciones, pero casi un 90% es de verano, entonces siempre va a haber calor y siempre la luz del sol va a ser bastante potente. Fíjense que esta planta dura aproximadamente de 4 a 5 años dándole los cuidados correctos. De ella existe una gran variedad. Entonces, si se dan cuenta aquí, las hojas son de... También varía el estilo, eh, varía también el color, la forma, así como esta de aquí. Son parecidas, pero esta es más delgadita, esta es más gruesa. Los colores también de las flores. Aunque, por ejemplo, hay unas flores que son de color crema, pero la diferencia es que en esta parte de aquí, lo que varía es que hay varias de color crema, pero tienen manchitas de colores, que es donde varía. Algunas pueden traer de color rosado, otras de color rojo, naranja, pero existe, la variedad es bastante grande. Fíjese que existen de dos tipos, que son el tipo de alto, porque llegan a crecer aproximadamente 30 centímetros, y otras que son tipo rastrera, entonces se vuelve una especie de tapiz. Yo las tengo en maceta porque se me hace más fácil el cuidado, ya que si las tengo directamente al suelo, ahí se me complica más. Un dato interesante de estas plantas es de que se puede tener en la playa porque toleran la salinidad. Pero uno de los puntos débiles, no es que el único, es que no tolera el encharcamiento. Se debilita y le afectan las plagas casi de inmediato. Ahora bien, como les dije, con respecto a la luz, pues necesita mucha luz, sol directo. Y algunas pueden resistir heladas, pero no tan fuertes. Entonces, uno de los factores donde la planta empieza a verse afectada es cuando las hojas empiezan a secarse y empiezan a ponerse de color amarillo. Entonces, eh, siempre tenemos que tener supervisión porque van a haber lugares donde hay más calor que otros. Entonces, en base a esa supervisión nos daremos cuenta si tolera el sol directo o tiene que ser luz filtrada. Pero el punto clave de ellas es sol directo. El riego tiene que ser frecuente en verano, pero en invierno tenemos que hacerlo tiene que haber una separación entre cada riego. Ahora, la manera correcta es que cuando reguemos en abundancia hasta que el agua salga por los drenajes de la maceta. Y volvemos a regar hasta que el sustrato esté completamente seco. Ahora, hay plantas que toleran eh, ciertos días sin que se les riegue el sustrato, pero en el caso de ellas no es así. Entonces tenemos que estar supervisando que cuando el sustrato esté completamente seco, debemos de regar inmediatamente, porque lo que va a suceder es que se empieza a decaer tanto las hojas como las flores. Entonces empezaría a irse todo para abajo y obviamente nos vamos a dar cuenta de que está pasando por algún problema, y obviamente sería el, la falta de riego. Como siempre, pues el sustrato tiene que ser poroso, porque de no ser así
lo que vamos a ocasionar es de que le aparezcan hongos tanto en raíz como en las hojas. Con respecto al abono, pues es recomendable hacerlo líquido cada 15 días en tiempo de floración. Yo a las mías no he tenido necesidad de hacerlo. Por ejemplo, esta la compré en un vivero. Entonces aquí trae varios, ya trae varias flores, tanto estas como las que están aquí. Así como esta de aquí, les voy a hacer un acercamiento dentro de un momento. Con respecto a las plagas, esta planta le afectan un tipo de insectos que yo aún no he logrado saber su nombre. Se parece a la cochinilla, pero no sé, entonces ahorita se los voy a mostrar. Estos insectos son los que atacan a las lasañas. Y esto se debe a exceso de humedad, exceso de riego. Ese tipo de insectos a mí se me hace que se parecen a la cochinilla y generalmente van a aparecer cuando hay exceso de riego. Aparece de ambos lados de las hojas y junto a ellos viene el hongo, que son unas manchitas negras. Entonces, si nos descuidamos, pues la planta llega a ser completamente afectada tanto por insecto como hongo. Y si no hacemos un tratamiento rápido, pues se puede marchitar la planta y en algunos casos posiblemente tendríamos que quitar la mayor parte de hojas y dejar unas 4 o 5 para que la planta empiece a recuperarse. Y en algunos casos pues la planta no llega a hacerlo y se marchita. Esta planta necesita mantenimiento y con respecto a eso significa quitar las flores o las hojas que están marchitas. Ahora bien, con respecto a esto tenemos que tener en consideración de que si queremos obtener semillas debemos dejar que la flor se marchite por completo. Si no las queremos, entonces cuando veamos de que ya no se abre, porque estas son también se les llaman dormilonas, ya que en la noche se cierra y a la exposición de luz se abre. Entonces cuando veamos que la flor ya no se abre, entonces, perdón, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la flor para no forzar a que la planta genere energía en, en partes que ya están marchitas. Con respecto a la reproducción, pues yo les diría que se puede reproducir por medio de separación de planta y por semilla. Entonces, por lo demás es una planta muy hermosa. Los colores. Les voy a hacer un acercamiento ahorita. Tiene unos colores muy bonitos. De hecho, hay unas que son de color rojo. Este todavía no da ese tono, pero se acerca mucho. Miren la tonalidad de la... Es que es increíble, son muy hermosas. Esta que tengo aquí, la compré en un vivero. Y esta, se las voy a mostrar ahorita. Esta la obtuve por semilla. Y si se dan cuenta, esta es la primera flor que me da. Entonces esta, aquí viene una. Perdón. Aquí viene otra. Como les digo, aquí tendríamos que agregar abono, pero yo no lo hago. Entonces ellas manejan de eso. Lo que sí es que tiene bastante materia orgánica, que es la que les sirve de abono.
Entonces, por lo general son unas plantas muy hermosas, poco mantenimiento, poco cuidado, a excepción, como les digo, del riego. Por lo demás son perfectas para principiantes. Entonces, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite, les voy a traer contenido más adelante. Hasta pronto, amigos.